combustible sólido. Primero, más que nada hay que conocer los fundamentos. La temperatura es una temperatura escalar que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos del ambiente. El calor, por favor. sí, el calor es la energía térmica que se transfiere de un sistema a otro. La entalpía expresa pues, la medida de cantidad de energía absorbida o liberada del sistema. El cambio de entalpía representa a presión constante es igual al calor absorbido y su sustancia varía en función de la temperatura. Y bueno, suponiendo que el sistema trabajado es completamente aislado, podemos decir que la fórmula del cambio de entalpía y la fórmula del calor son equivalentes solo si es a presión constante. Bueno, y para llevar a cabo este análisis hicimos dos experimentos. El primero fue determinar la constante equivalente de calor. Y bueno, lo que hicimos aquí fue básicamente construir un calorímetro con un vaso unicel, frasco de vidrio y lata de aluminio. Y lo que hicimos primero fue medir las temperaturas iniciales del calorímetro sin el agua, la del agua y la de la temperatura ambiente. Y luego después pusimos el agua en el calorímetro, hicimos 5 mediciones y una vez que tenemos esas 5 mediciones las promediamos en un Excel para obtener la K y así sacar la constante. Y también muy importante, algo que hicimos fue registrar las dimensiones del calorímetro y sacar su área superficial porque nos dimos cuenta que eso tiene un impacto en los cálculos porque tiene diferente conductividad térmica y afecta a la disparición, a la convección y a la conducción del calor. Otro de los objetivos fue determinar la entalpía de reacción de manera experimental. Por ello hicimos esta parte del método, que es medir temperaturas iniciales, es decir, el calorímetro vacío, también las probetas vacías, que son 2 en este caso. Medimos los volúmenes de reactivos, que en este caso fueron 15 mililitros de NaOH, 6 mol, y metanol también. Después mezclamos reactivos, primero vaciamos el metanol en el calorímetro, como se muestra en la imagen, y después el NaOH tapándolo, evitando que se evaporara. Después registramos los cambios de temperatura cada 15 segundos con el uso de un cronómetro de teléfono. Después calculamos el calor absorbido. Después consideramos el calor del calorímetro utilizando K. Y así obtenemos la entalpía de reacción experimental sumándolos con el signo negativo. Y para cambiarlo a kilojoule sobre mol, lo dividimos entre el mol del limitante. Bueno, pues como mencionó ya mi compañera, primero el cálculo teórico de la entalpía lo obtuvimos al sumar las entalpías de los productos de formación y restando las de los reactivos, y nos salió menos 20.57 kilojoules sobre mol. Y en el cálculo experimental fue el calor absorbido sobre los moles del reactivo limitante, y lo obtuvimos al sacar el calor absorbido, como lo mencionó mi compañera, con el calor absoluto de la mezcla menos el calor absoluto del calorímetro. Nada más un comentario ahí en ese cálculo. En la fórmula del cambio de entalpía les faltan los moles, les falta N. En la de hasta arriba. O sea, multiplicamos los moles de cada producto por su entalpía de formación, de manera que su resultado no queda en kilojoule sobre mol, porque se cancela, queda en kilojoule. ¿Sí? Bueno, ya ahora sí, teniendo eso, para el error calculamos se resta la experimental contra el teórico, y ahora sí nos dio que nuestro error fue del 55%, y esto se debe a que pues pudimos tener errores de medición con los termómetros, pudo haber un error de calibración igual con los termómetros, también pudo existir un poco de liberación del metanol, aunque teóricamente no se podría porque es un sistema cerrado, pero pues pudo haber existido esta parte. Y también
pues creo que ya sería prácticamente el análisis del por qué nos dio este resultado. En la discusión de nuestros resultados fueron 4 cosas muy importantes. Las áreas superficiales, que aunque directamente no se utilizaron para calcular experimentalmente los calores, se utiliza para el simulador, donde el espesor delta X es importante, las áreas y las K, que son las conductividades de cada material, que se investiga por nuestra cuenta para completar la ley de Fourier ya en MATLAB. El resultado teórico contra el experimental, pues como se dijo, fue un margen del 55%, que se debió a errores sistemáticos y también de paralelaje, de pues, no ver bien cuál fue la medición correcta del termómetro, y que no es de por sí un sistema aislado completamente, es cerrado si hay un intercambio de energía, pero no de materia. Las temperaturas, en las gráficas que se hicieron para el entregable 2, se ve como la temperatura sube porque hay una liberación de calor por la reacción química, luego se llega al máximo porque está la estabilización térmica y luego baja porque se debe a la conducción térmica a través de las paredes. Y la constante K, equivalente de agua, pues es la masa de agua que absorbe la misma cantidad de calor que el calorímetro. Esto se necesita pues bastante porque tenemos que calcular también el calor que se absorbe por el calorímetro. No podemos decir que solo se absorbe por la mezcla. Sumar esos dos y poner el signo negativo para decir que es una reacción exotérmica. Y obviamente la K pues va a depender mucho de las diferencias de temperatura que se calcularon en la primera sesión, porque va a cambiar qué tan grande o chica es la masa de agua equivalente. Como conclusión podemos decir que el experimento fue exitoso, ya que logramos calcular la entalpía de reacción del metróxido de sodio, a pesar de que obtuvimos un 55% de margen de error. Como ya lo vimos, se puede deber a diversos factores, paralaje, calibración, etc. Durante todo el experimento pudimos poner a prueba nuestros conocimientos acerca de los principios fundamentales de la termodinámica y la calorimetría. ¿Listo? Se van las preguntas individuales. ¿Quién quiere empezar? ¿No? ¿Nadie? ¿Al azar? No, pues un voluntario. Ariadna. Sea amable, por favor. Como siempre, ¿qué pasa con el calor que tiene el agua caliente una vez que la ponen dentro del calorímetro? El calor del agua que se pone, se empieza a disipar, a transmitir en las diferentes capas del calorímetro, de la lata, de tanto la lata como el vidrio, se empieza a transmitir hacia las demás paredes, va liberando su calor hasta alcanzar un equilibrio térmico. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Está difícil después. No, está difícil. Es lectura lógica. ¿Por qué el orden de los recipientes fue de esa manera? O sea, el frasco de vidrio dentro de la lata y después la lata dentro del unicel. Y no, por ejemplo, el unicel dentro del vidrio y dentro de la lata. Pues probablemente es porque, bueno, pues, lógicamente yo diría que por ejemplo el metal puede absorber más calor y mantenerlo más constante a comparación del unicel. Y tal vez primero fue en el frasco de vidrio porque no sube tan rápido la temperatura del frasco, entonces se puede ir pasando más uniformemente o más constantemente a la lata. Pero si lo hubiéramos hecho, o sea, la reacción en el unicel, ¿qué característica tiene el unicel? Pues en el unicel puede reaccionar, ¿no? Supongamos que no reacciona. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿por qué? O sea, ¿qué característica tiene el unicel de manera que era el que estaba al final, ¿no? de nuestro sistema?
pues absorbe muy rápido el calor. Muy lento. Lo contrario, No lo absorbe. lo absorbe, es un aislante, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa si hiciéramos la reacción primero en el unicel y después lo metiéramos en la lata o en Pues no se transmitiría el calor no sé, y no llegaría a ningún equilibrio térmico. Así es. Gracias. Y no quiere continuar. ¿Por qué sumamos el calor del calorímetro, el que absorbe el calorímetro, al de la mezcla? Porque ese es el calor total que se produce por la reacción y tenemos que decir que por eso fue tan importante la K. Tenemos que decir, también se absorbe por el calorímetro, por el sistema y no solo por la mezcla. ¿Qué pasaría si no conocemos esa cantidad de calor que absorbe el calorímetro? Para quien quiera. Ok. Para los que faltan. Pues habría un error. Ah. O sea, pues habría un error más grande porque como absorbe cierta cantidad de calor el calorímetro, pues no se está tomando en cuenta esa para como toda la reacción, entonces pues sería inexacto o incorrecto. Y si se tomara en cuenta, pues sería más preciso. ¿Quiénes me faltan? 3. ¿Cómo calcularon el calor a partir de una diferencia de temperatura? ¿Cómo calculamos el calor? ¿Cómo usaron los datos para calcularlo? Porque estamos de acuerdo que no es lo mismo calor que temperatura. Sí, no, pues prácticamente pues con los termómetros o a qué se Vea refiere. sus fórmulas, ahí tienen sus fórmulas. O ¿Qué sea, hicieron? se refiere a lo último de acá. Pues primero calculamos la entalpía y ya con eso, con el reactivo limitante que fue del metróxido de sodio, ya nada más dividimos entre el metróxido de lo que nos dio de la entalpía, que el metróxido de sodio pues, fue de estequiometría de 1 a 1, ya nos dio la entalpía total. Pero me refiero a las dos primeras fórmulas que tienen. La de quarks mezcla y... pues es la masa por la constante de la temperatura de la temperatura final sobre menos la inicial y es lo que nos da. Okay. Lo que quiero que veas es que en esos dos cálculos está calculando calor, pero en uno usa el calor específico del agua y en el otro usa el del metanol. ¿Por qué se hacen de manera diferente? Porque una es de la mezcla y la otra es del calorímetro. O sea, la que involucra la K es completamente el calorímetro y ese es del sistema y el otro es de lo que es la mezcla. ¿Y qué había en mayor cantidad en la mezcla? ¿Cómo? Cuando hicieron la reacción, mezclaron hidróxido de sodio y metanol. ¿Qué había en mayor cantidad? El metanol. El metanol, por eso se usa la del metanol. Gracias. ¿Ya investigaron las constantes de conductividad térmica? No. Por su cara me dice que no. ¿Me pones su tabla otra vez de los resultados, por favor? ¿Cómo mejoraría ese error que tiene? Pues. Sí, no sé cuál es. Primero el error que observó, profe. Lo de. El de 54 o 55. 54. ¿Qué haría para mejorar eso? Checar que estuviéramos leyendo bien las temperaturas en el termómetro, bueno, en el termómetro, porque es que sí habían los decimales que nos mencionaba, sí llegaba a variar en los cálculos. Y también, por ejemplo, yo lo que vi que son condiciones estándar, que es 25 grados Celsius, nosotros teníamos
23 grados Celsius, que también varía y por eso tenemos un error mayor porque son diferentes condiciones. Y sería llegar a asemejar más las condiciones de 25 para tener un menor error. En resumen, En resumen, pues, uno, checar que estemos leyendo bien y que no haya errores de paralaje. ¿cómo evitaría eso? No solamente que lo hiciera una persona las mediciones, es decir, que haya más personas midiendo la temperatura. Más fácil para que no haya error de que yo estoy bien ciego y no veo la escala. ¿Qué usaría? Pues algún otro instrumento que nos dé Pues necesita un termómetro. el termómetro. Pero ¿de qué característica? Los que usamos son analógicos, porque no. ¿Qué ¿Alguno termómetro? tecnológico? ¿Qué tipo de termómetro usaría? Pues no conozco mucho de termómetros, pero sí uno tecnológico que me pueda dar el resultado en la pantalla. Y además de mejorar la tecnología, ¿qué más haría? Lo de buscar condiciones semejantes a la estándar, no solamente, porque son dos Condiciones más casos controladas, más controladas. pero le falta algo bien importante. ¿Cuántas veces hizo su experimento? Ahí hicimos 5 determinaciones. Ahí hicimos, aparte fueron 150 segundos para De la medir entalpía, la entalpía una vez. una vez. Deberíamos repetirlo para que nos dé. ¿Ayudará a que se repita más veces? Deberíamos reproducirlo para corregir los errores que tuvimos, en vez de repetirlo, porque Pero si lo sí, repetimos. hacerlo más de una vez, ¿está de acuerdo? Gracias. Ya nada más me falta aquí. Retroaliménteme de proyecto de retro. Está bien feo, no entendimos nada. No, pues no estuvo feo. No No será estuvo como feo, lo sino piden. que pues sí fue un poco complicado el pues, tomarlos, que no fuera el menor error posible, pues para que nos saliera de una mejor manera. Al final sí lo pudimos cumplir, pero obviamente pues tenemos que tratar de que sea menor error para que sea más exacto y nos saliera muchísimo mejor el experimento. ¿Tiene relación con lo que vio en sus clases teóricas? Sí, porque si no hubiéramos podido saber calcular la entalpía y no entendiéramos nada de todo esto que fue lo que hicimos. ¿Se quedan satisfechos con su resultado? Pues 55 de error. Yo no, pudiéramos, ¿cómo así decirlo?, replicarlo, tratar de hacer más pruebas y hubiéramos podido lograr un muchísimo mejor resultado. Los demás. Yo les voy a decir que yo sí me quedo conforme con su resultado, porque, considerando todas las limitantes que tuvimos, obtienen una entalpía negativa, porque efectivamente cuando hicieron la reacción vimos que subió la temperatura. Ya un error del 55% pues repito, bajo las condiciones que trabajamos, yo creo que está muy tolerable. Gracias, chicos. Gracias, profe. Más tarde les digo a dónde subir la presentación del